buscá 3 temas que a vos que por alguna razón hoy tengas ganas de hablar de ellos. Y vos elegiste 3 temas. Empezá, si querés, por el primero. Vos me dijiste algo del cementerio de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, porque el tema de los cementerios a mí me pasa. Cuando voy a algún pueblo, a alguna ciudad, siempre me gusta recorrer porque tiene mucho de historia, de arquitectura, de patrimonio. Y acá en La Plata muchos conocen el cementerio que está ahí al fondo de Diagonal 74, también se hacen visitas guiadas, pero muchas personas no saben que La Plata tuvo e incluso tiene otros cementerios, y eso siempre llama la atención, ¿no? Uno ve las películas de terror, que no está bueno hacer una casa arriba de un cementerio, y Claro. acá en La Plata, por ejemplo, la casa de gobierno de ahí en frente a Plaza San Martín se empezó a edificar y cuando estaban cavando los cimientos vieron que había restos humanos. Se dieron cuenta que no eran de los europeos, sino que eran de nativos americanos que habían habitado esa zona y mucha gente empezó a hablar de que si era un cementerio esa región, si tenía que ver la maldición de los gobernadores con que hayan encontrado huesos humanos abajo de este edificio. Pero bueno, esto fue algo que pasó y lo mismo, por ejemplo, en la zona de Tolosa, porque yo soy de ahí y me pasaba que mucha gente me decía que por una zona del Churrasco encontraban huesos humanos cuando abrían una calle, cuando pasaban una cloaca, cuando hacían un pozo para una casa o una pileta. Entonces investigué y encontré que ahí había funcionado un cementerio que en realidad en ese entonces La Plata no existía, era un cementerio de Ensenada que estaba en Tolosa porque era una zona un poco más alta y Ensenada, que había tenido 2 cementerios y se habían cerrado, había tenido que hacer uno de emergencia al frente al Camino Blanco, no el Camino Rivadavia, cuando fue la epidemia de fiebre amarilla. Que ese se encontró, porque estaba al lado de un basural, encontraron un montón de huesos humanos ahí, pero después terminaron haciendo este de Tolosa, que era uno chiquitito de 1 hectárea, que estaba en 525 y 118 más o menos, que de hecho a esa calle la llamaban la calle de la amargura, hay una placa todavía, que si quieren verla está en 528 y 118, que esa placa la colocaron porque por allí iban los cortejos fúnebres que llevaban a los difuntos y a todos los familiares al cementerio, que ya te digo, era un cementerio de 1 hectárea, pero tenía bastantes sepulturas, estaba dividido en 2 entre católicos y protestantes, y se hizo bastante conocido, no cuando estaba en funcionamiento, sino cuando lo estaban clausurando, porque encontraron que uno de los cuerpos que llevaban de este cementerio al de La Plata, que fue inaugurado en 1887, se había momificado, y bueno, se empezó a hablar de la momia de Tolosa, eso por ahí da para otra historia, pero está en mis libros. Y Sí. no, iba a decir que esta persona que falleció, que la encontraron en el cementerio de Tolosa y la llevaron al cementerio de La Plata, ya había estado antes en otro cementerio que era el cementerio de Melchor Romero. Que ahí ya tenemos otro cementerio más en Otro el barrio. más. Claro, en el barrio de Melchor Romero, junto al hospital Alejandro Korn, como era un hospital para enfermos contagiosos y no querían, obviamente, transitar con un cadáver de alguna persona que tenía algo que se podía contagiar, los enterraban ahí mismo en el fondo del hospital. Entonces, este muerto estuvo en 3 cementerios Mirá diferentes. vos, increíble, debe ser único casi prácticamente. Pero ahora yo te vinculo más con el tema de la gobernación, porque vos fíjate que es con el que empezaste. Dijiste que empezaron a hacer la casa de gobierno ahí frente a la Plaza San Martín, encontraron restos humanos que, bueno, obviamente era previsible que cosas así pasen de alguna manera. Y enseguida me dijiste la maldición de los gobernadores. Claro, es cierto. La Plata tiene esa fama, ¿no? De la maldición de los gobernadores, porque después de que Dardo Rocha no pudo suceder a Roca, digamos, quedó esa cuestión. Se generaron tantos comentarios o tantos mitos en función de eso, de ese cementerio ahí. Y en su momento dio que hablar bastante. De hecho, algunos decían que había que excavar la zona de la plaza porque podía haber más restos humanos allí. Eh, pero igual, este es un tema para discutir, por ahí un antropólogo te podrá decir mejor, pero estas culturas por ahí no tenían la cultura que tenemos nosotros del enterratorio, del cementerio, del Claro. camposanto. Bueno. Entonces, no es tan fácil decir que realmente estaba en un cementerio como ha aparecido, por ejemplo, en la costa de Berizo, que se han encontrado excavaciones llenas de restos Sí. humanos. En este caso, capaz que era un caso fortuito que se halló un resto humano, pero bueno, la gente siempre habla y todas estas cosas que pasan lo vincula con la maldición de los gobernadores por el hecho de estar justo arriba la casa de gobierno, ¿no? Lo mismo
cuando se hablaba de una historia de una niña que era un fantasma que estaba en las escalinatas del edificio, también todo el mundo lo vincula con la historia de la maldición de los gobernadores, que es una historia que viene desde la fundación de la Ciudad de La Plata, que diría que es el primer mito urbano que tiene nuestra ciudad. Ella de la niña es dentro de la gobernación. También hubo algo en el pasaje de Aldo Rocha, ¿no? Claro, sí, toda esa zona en realidad, como antiguamente transitaba el ferrocarril por Diagonal 80 hasta lo que hoy es el pasaje, hubo muchas muertes, ¿no? Muchas muertes trágicas. Yo cuando investigaba en los diarios, sobre todo en los diarios muy antiguos, era bastante habitual, porque pasaba el ferrocarril, no había buena Ah, iluminación, ni siquiera había una barrera o una... Al principio no había ningún tipo de contención para que los peatones no cruzaran, ¿viste? Entonces por ahí alguno que estaba distraído, que estaba borracho, tenía el accidente y fallecía. Entonces ha habido bastantes casos y en el pasaje cada tanto me ha pasado ir a investigar o a charlar y los que están ahí de guardia de seguridad, como ya me conocen, ellos me contaban, sí, que han pasado cosas raras de noche, que escuchan sonidos, que escuchan voces o medio espeluznantes, están ahí de noche en el pasaje.